Amigos, y además casi estamos en el mismo despacho, por eso me tiene que hacer la pelota. Ha exagerado bastante y como me toca al final, pues sí que voy a intentar no aburriros. Y muchas gracias por todas las cosas que has dicho. Y sin más preámbulo, pues voy a comenzar esta presentación, que he procurado poner en imágenes porque ya a estas alturas del Congreso se nos cansa el oído también y nos viene a ejercitar la vista. No sé, Miguel Ángel, si lo estoy haciendo bien, pero esto no funciona. Ah, sí funciona. Bueno, quizás recordéis este gráfico que quería representar el camino sinodal desde aquellos tiempos cuando el obispo lo convocó en la misa crismal del miércoles santo del año 2013. Siguió una etapa de sensibilización y de consulta, pues aproximadamente otoño-invierno del 2014. Después de esa etapa de la encuesta de consulta, el Consejo de Dirección, allí en el centro pueden ver los organismos que se fueron creando a partir de la convocatoria del sínodo, pues el Consejo de Dirección eligió 4 temas que después vamos a enunciar, pero que todos sabemos. Sí que me interesa que este círculo se comprenda bien. Si hay necesidad, pues después en alguna intervención, alguna pregunta, podemos volver sobre él. Estamos ahora en la etapa que iniciamos en octubre del 2015, con los grupos sinodales formados y tratando, como bien ha dicho Lorena, el tercer tema. Nos queda un cuarto que se iniciará, Dios mediante, en el último trimestre del año, octubre-diciembre, a ver si pudiéramos acabarlo a fin de año. Una vez que estén los 4 temas tratados en los grupos sinodales, como bien sabemos, los grupos están elaborando y mandando propuestas a las distintas comisiones. Ahí hay una doble flecha, porque cuando estén elaboradas las ponencias, mejor dicho, los borradores de las ponencias, con el listado de propuestas que hayan elaborado las comisiones y que han salido de los grupos, como nos explicaron ayer, después de una laboriosa sintetización de todo lo que se ha recibido, pues es bueno que vaya otra vez a los grupos para que los grupos lo conozcan y los distintos representantes en la Asamblea Sinodal final traigan la voz de sus propios grupos, como es natural. Tendremos el sínodo propiamente dicho, la Asamblea Sinodal final, con todos los representantes que dice el Código de Derecho Canónico, que dice la misma, diríamos, disposición canónica de la Santa Sede sobre sínodo y el reglamento que el obispo aprobará después que el Consejo de Dirección dé el visto bueno. Pues esos representantes en 4 sesiones que ojalá se cumpla el calendario, podamos tener, si puede ser, antes del verano próximo, antes del verano del 2017. En 4 sesiones quedarían los 4 documentos con su ponencia y sus listados de propuestas aprobados para que finalmente sea promulgado una vez que el obispo diga que sí. Y así quedará el documento final, las constituciones del sínodo. Este es el proceso que hemos seguido y que nos espera y que voy yo de alguna manera a explicar en el momento actual cómo estamos. Los 4 temas los conocemos: el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe, el compromiso social y caritativo de la Iglesia en la sociedad de hoy y también la formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo, que es donde estamos ahora, y la organización pastoral de la diócesis, el 4º tema. ¿Cómo ha sido hasta ahora la organización de los grupos? Mirad, este es el mapa de la diócesis, un mapa un poco raro porque no suele aparecer así. Los municipios son los que están marcados, los territorios de los municipios. No coincide, como sabéis, municipio y parroquia, porque hay algunos municipios con más de una parroquia. No hay que ir más lejos: 13 en Cáceres, Coria 2, Valencia de Alcántara 3, Arroyo de la Luz 3. Pero claro, marcar los límites de las parroquias es complicado. Ahí están los municipios de la diócesis donde hay grupos sinodales en las parroquias.
Veis que pues está manchado casi toda la diócesis. Quedan algunas lagunas que están ahí indicados los nombres. Por ejemplo, en la zona de Valencia Alcántara, pues no hay grupo en Carvajo, Membrío, Salorino, Herrera de Alcántara y Herreruela. Digo municipios, porque por ejemplo la zona de la Campiña, como pertenece al municipio de Valencia Alcántara, pues aparece manchado, pero es solamente en Valencia Alcántara. Y a la parte de la derecha pues tenéis los otros, arriba Cilleros, Casillas de Coria, Vía del Rey. Bueno, tenéis, se puede ver gráficamente, quizá por la zona de Granadilla y arciprestazgo de Granadilla y de Montehermoso, también hay algunas lagunas, etcétera, ¿no? Prácticamente en Montanche, la zona de Montanche, todos menos Torrequemada y Botijas. En 76 municipios de la diócesis hay algún grupo sinodal, solamente 26 municipios no tienen ningún grupo sinodal. Ahora mismo hay algo más de 3.900 personas, hay 3.906 personas participando en grupos, en un total de 377 grupos, un promedio de 10,4 personas por grupo. 10, algo más de 10 por grupo. Los grupos se han inscrito con nombres muy variados. Algunos simplemente ponen parroquia de tal, otros se pone, bueno, hay algunos muy graciosos, pone barrio de no sé qué, Y hay un grupo que a mí me hace mucha gracia que dice la de siempre. Sí que, para que os riáis otro poco, pero no, esto no tiene risa, sino que a mí me parece de muchísima importancia en este sínodo, no sé si es el único, pero a mí me llama la atención, hay un grupo de reclusos, hay un grupo sinodal de reclusos. Es el grupo con una tasa de masculinidad mayor, son todos hombres. Que hablábamos de las mujeres, estos son todos hombres. Y además es un grupo que existe un relevo grandísimo. Ya no queda ninguno de los que empezaron. Porque como se portan también, los trasladan de prisión en prisión. Pero permanece el grupo. O sea que, fijaros qué originales somos. Después, es verdad, hay grupos que... Hay mucha gente que no pone... Es decir, en los grupos se agrupan, valga la redundancia, personas muy diferentes. A lo mejor en un mismo grupo hay un catequista, uno del coro, otro del equipo de liturgia y otro de Cáritas. Pero hay un grupo cuya denominación ya nos dice la procedencia. Por ejemplo, con la palabra cofradía hay 16, vida ascendente 16, Cáritas 21, catequistas 18, jóvenes 21, comunidad religiosa 11 y con otra denominación de asociación laical, que no es vida ascendente, que también es una asociación laical, asociaciones laicales hay 36. Si ponemos vida ascendente también, pues fijaros, 36 más 16, ¿no? La distribución de los grupos y de las personas por arciprestazgo es interesante, aunque hemos visto ya el mapa. Fijaros, aquí en esta tabla, en Alcántara Arroyo hay 43 grupos, estoy hablando de arciprestazgo, en Cáceres hay 145, Coria, etcétera, lo podéis ver, no lo voy a repetir porque todos sabemos leer. Suman un total de 377, había un poquito menos porque esto cada día varía. Bueno, cuando hice esta tabla, hace 5 o 6 días había 3.900 personas justas, pero es muy interesante la columna de la derecha, porque esto nos permite ver la proporción de sinodales con respecto a los habitantes de ese arciprestazgo. De alguna manera, ¿a cuántas personas representa cada sinodal? ¿Dónde hay más sinodales? Pues habría que hablar en propiedad en relación con los habitantes. Pues en relación con los habitantes, el arciprestazgo donde más personas inscritas hay es, si os dais cuenta, Montanche, porque hay un sinodal por cada 28 habitantes. Por el contrario, donde menos sinodales hay es en Valencia de Alcántara, porque hay un sinodal por cada 105 habitantes. Estamos en la media de 58. En la diócesis hay una persona participando en el sínodo por cada 58 habitantes. Esto es interesante, porque a veces nos comparamos, pues en el sínodo de Santiago de Compostela hay no sé cuánto, ¿verdad? En el sínodo de el no sé cuánto no vale. Aquí hay que ver cuántos en función de la población, ¿verdad? Bueno,
esto para que nos apuntemos tanto. Yo creo que está bastante bien, pero tampoco nos alegremos. Gente apuntada no quiere decir gente que está trabajando, porque yo sé, porque me lo han dicho por ahí algunos pajaritos, que hay grupos que no están funcionando, pero no los voy a decir. ¿Por qué? Porque lo importante es que en octubre, que ya estaremos en el último tema y preparando las sesiones finales, seamos realistas. Y cuando dictaminemos qué personas vienen representando a los grupos, seamos también sinceros. ¿Cuántos somos de verdad? No cuántos estamos inscritos, sino cuántos hemos estado trabajando, Pero esto es lo que está apuntado y esto es oficialmente lo que tenemos, No tenemos ahí un inspector que vaya vigilando a ver si de los 10 que se apuntaron hay 5 o hay 12. Las comisiones de ponencia, presididas por quienes serán sus relatores, los escuchamos ayer, han sintetizado las propuestas sinodales. Para el primer tema se han recibido 1.364 hojas de propuestas. Insisto, hojas de propuestas, porque a veces en una misma hoja uno mete 3 o 4 propuestas. Es decir, que a lo mejor en vez de 1.364 propuestas son 2.200. Hay gente que escribe muchísimo en una misma página. Y proceden de 235 grupos. Ya ayer creo que se habló de esto. Del segundo tema se han recibido 830 hojas procedentes de 145 grupos. Y del tercer tema, es que es de donde más se están recibiendo ahora, pues hay 93 hojas que proceden de 23 grupos. ¿De dónde vienen esas propuestas? Pues más o menos de donde están los grupos, ¿no? O sea, bien es verdad que se echan de menos algunos grupos que no han mandado nada, como podéis ver. Hay zonas que se han reunido los grupos, pero no han mandado propuestas, pues porque le cuesta a la gente llegar al actuar y dar ideas, ¿no? Y aquí tenéis pues los mapas de los municipios de donde han venido propuestas para el primer y el segundo tema. Del tercero no lo he hecho, pues no merece la pena, todavía son pocos, ¿no? No todo es positivo, Para mí esto es un lunar negro y además lo digo con dolor, porque yo tengo cierta preferencia por el trabajo con los niños, como ha dicho Lorena. Hemos hecho materiales del primero y el segundo tema, se está preparando del tercero para los niños. Los niños también son iglesia. El concilio además se refiere a eso, a su nivel. Con el grado de madurez que tienen, son apóstoles, dice el concilio. Hicimos materiales, tratamos ese tema aquí el año pasado. Del tema primero solamente me han llegado a mí aportaciones del Colegio de Malpartida de Cáceres, del Colegio del Vivero de Cáceres y del Movimiento Junior. Se han mandado estos materiales a todos los profesores de religión, a todos los párrocos para que se lo hagan extensivo a los catequistas. La respuesta a cero ha sido más bien casi cero. No todo es positivo. Hay que reconocerlo. También tenemos que tirarnos de las orejas. El tema segundo, he recibido yo materiales del Colegio del Vivero de Cáceres y del Movimiento Junior. Poquito. Teniendo en cuenta la cantidad de niños que tenemos en las catequesis. Que los materiales de los niños son sencillísimos, que son fáciles de trabajar, que hemos tenido un encuentro diocesano de niños donde se podría haber hecho mención de este material. Suspenso en este asunto, también hay que decirlo. Vamos a ver, que ahora esto no pasa, Miguel Ángel. Se ha quedado bloqueado. Es que como el suspenso nos has quedado... Esto se ha quedado bloqueado. Ahí es. Esto es una travesura de los niños que hay por aquí, Estos Apple.
El ordenador necesitaba un descansillo. Si no, tiro de los papeles. Bueno, mientras se va poniendo en marcha voy a seguir. Otro día también, como no me fío, otro día. Pues ahora, vistas estas cifras, ¿no?, que por tomar el pulso a los datos, algunas consideraciones que a mí me parecen importantes poner aquí en público en este momento. El sínodo o la sinodalidad que estamos hablando en el Congreso, pues es repetir lo que se viene diciendo, ¿no? Caminar juntos a la escucha. Estamos caminando juntos, estamos haciendo grupo, estamos teniendo experiencia de escucharnos, a la escucha de Dios y a la escucha de los demás. Y yo creo que esto es importante y es abundar en lo que ya estamos también hablando en estos días, ¿no? Para nosotros es muy importante que sepamos escuchar a Dios precisamente a través de los demás. Solo por eso ya merece la pena el sínodo. Independientemente de que las propuestas sean acertadísimas, demos en el clavo y sirvan después para trabajar durante muchos años, que ojalá sea así, que nos escuchemos, nos reunamos y sepamos ver e interpretar la voz de Dios a través de las opiniones de unos y de otros, creo que ya es grande. Una segunda idea a recalcar es precisamente la palabra misericordia, que nos ocupa este año precisamente por deseo del Papa Francisco. Se trata, en definitiva, de mirarnos para mejor transmitir el rostro misericordioso de Dios. El anuncio del Evangelio, que es el gran tema, la gran propuesta del sínodo y también el primer tema de debate, de reflexión, no se entendería sin esa mirada hacia las periferias que dice el Papa y hacia una humanidad herida, primero y segundo tema. No se trata solo de hablar de Dios, de anunciar el Evangelio, de decir que Dios nos quiere, sino de que la gente vea que el mundo, por nuestra acción, es transformado según el corazón de Dios y que nuestra acción transmite el amor misericordioso de Dios. Hemos hablado también y nos convoca el lema del sínodo, que quería recordar, aunque lo leemos muchas veces: buscar, renovar, fortalecer la fe y hacerlo juntos y con Cristo. Este es el objetivo, en una nueva etapa evangelizadora. Me permito recordar un trozo del Papa Francisco, que él lo llama sueño, el sueño del Papa Francisco. En el número 27 de Evangelii Gaudium dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido,
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Este texto precisamente es lo que he intentado yo plasmar en cosas concretas en estas siguientes imágenes y mirando nuestra realidad diocesana. Por eso me parece a mí que tenemos que iniciar, y ha salido mucho en el primer tema, ¿no? Lo escuchamos ayer, iniciar en la fe, la iniciación cristiana, iniciar y formar cristianamente. Yo creo que son dos palabras claves en todo lo que va saliendo. Cuidar la iniciación cristiana, cuidar la formación. Nos hablaban esta mañana, nutrir la fe. Para que la fe, esta fe de la que vivimos los cristianos, sea, en primer lugar, más personalizada. Es decir, que esté integrada en la totalidad de la persona. Para que la fe no sea un barniz, ni una camisa que nos quitamos o nos ponemos según el momento del día, según las circunstancias, sino que sea eje y centro de nuestras opciones vitales más profundas. Esto es muy importante. Muchas de las acciones que van a salir, que están saliendo como propuestas, han de ir precisamente a la construcción, permitirme la expresión, del sujeto cristiano. Por eso no es suficiente una catequesis para niños con la perspectiva de un sacramento, que reciben el sacramento y desaparecen. Esto no nos está sirviendo. En segundo lugar, una fe que sea más comunitaria, más eclesial. En este sentido, que la gente nos vea como una sola comunidad. En tercer lugar, que sea una fe más misionera, más en salida, una fe que nos permita hacernos eco de las heridas de nuestro mundo. Si la Iglesia no es la primera en comprometerse con los problemas sociales, con la situación de los pobres, con la destrucción de la naturaleza, no es signo. Y es muy importante, no solamente que anunciemos con palabras, sino con hechos. Me llama a mí la atención una pequeña historia que leí y a veces cuento, aquello de que hay un rabino en una habitación, más o menos es así. Un rabino dentro de una habitación allí estudiando, y viene uno y le dice: rabino, que ha llegado el reino de Dios. El rabino, que estaba esperando el reino de Dios como agua a mayo, mira por la ventana y dice: no, es mentira, porque todo sigue igual. Hechos. La gente de hoy quiere hechos, no palabras, porque hablamos mucho y escribimos y leemos, pero la gente quiere ver un mundo más humano, más según el corazón de Dios. Creo que podemos hablar también de unos criterios, en buena medida tomados del Papa, pero yo me permito repetir y alguno quizá añadir. Primero, en la planificación pastoral, el tiempo es superior al espacio, dice él. Aquí y ahora es importante que iniciemos procesos que nos van a llevar tiempo, pero tenemos que desprendernos de esa mentalidad de hoy, de la cual participamos nosotros también, de que queremos ver los frutos rápidos y las transformaciones enseguida. El proceso de cambio en una iglesia, la conversión pastoral, lleva tiempo y tenemos que asumir los cambios con esperanza, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Una buena planificación no debe ser un sinfín de actividades, como a veces damos esa sensación. Tenemos muchísimas actividades, ¿pero para qué? Entonces es muy importante que iniciemos procesos educativos, procesos formativos, procesos de transformación. En segundo lugar, también viene del Papa, que la unidad prevalezca frente al conflicto y las discrepancias. Demasiadas veces damos la imagen de discrepancia en la Iglesia, de discrepancia y de conflicto y de rivalidad, a veces también de celos. Y yo creo que es más importante la unidad. Es más importante lo que tenemos en común que lo que nos diferencia a grupos, carismas, ministerios
maneras, estilos. Demasiada importancia le damos a lo que nos distingue y poca a lo que tenemos en común, y debe ser al contrario. En cuarto lugar, también viene del Papa, el todo es superior a la parte, tiene que ver con lo anterior. Todavía nos cuesta juntarnos en lo que es arciprestal. Más allá de la parroquia se nos escapa la mirada. No sabemos lo que hay más allá de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, de nuestro grupo. Hace falta un mayor sentido diocesano, de iglesia local, de comunidad local. En quinto lugar, las personas, y las personas es cada uno de nosotros y cada uno de los que nos encontramos por el camino, son más importantes que las estructuras o la burocracia en la cual a veces estamos también embarcados. El Papa se refiere a esto. Más importante que nada son las personas, el trato de tú a tú, el cara a cara, mejor que cualquier planificación pastoral. Y sexto, la credibilidad de la Iglesia pasa, creo yo, hoy día a través del camino del amor misericordioso y compasivo. Si en todas nuestras acciones pastorales, si a la hora de concretar las propuestas, de votar las propuestas, de tratar el cuarto tema, que seguramente nos llevará a muchas ideas nuevas de organización en la comunidad parroquial, en los arciprestazgos, en la diócesis, si todo eso no va teñido de misericordia, de amor, de compasión al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, si solamente va a ser para mirarnos a nosotros mismos, entonces estamos fuera de onda. Y por último, y pensando ya en la organización de todas las propuestas, que yo he procurado leerme la mayoría antes de darlas a las comisiones, y quizá antes de entrar en el cuarto tema, que va a hablar de la organización de la diócesis, pero no pensemos de la diócesis como el obispado, organizar el obispado y las delegaciones y la vicaría, es la organización de la Iglesia diocesana. Por lo tanto, tendremos que mirar a las parroquias, los arciprestazgos, las asociaciones, las cofradías. Yo creo que es bueno tener como una mirada así, que viene representada en estos círculos, ¿no? En la pastoral ordinaria tengo yo puesto, en la planificación de las parroquias y de otras instituciones eclesiales, hemos de tener en cuenta distintas realidades. Para cada una de estas realidades las propuestas vienen a veces poniendo acentos, pero otras las descuidamos. La primera realidad son los agentes de pastorales del primer círculo. Tenemos que pensar, mucho se habla de la formación, del acompañamiento, del seguimiento, de la cercanía, los agentes de pastoral. Estamos en una iglesia donde todos, está saliendo en estos días, tenemos nuestro papel, nuestro servicio que aportar, nuestras cualidades que poner en común. Todos estamos llamados a trabajar en la pastoral de la Iglesia, todos, pero a participar, no como nos decían ayer, no colaborando con el cura, sino participando, porque es un derecho y un deber que me viene de mi bautismo. Hay que despertar esta llamada a ser agente, actor de la pastoral. Esto requiere un cuidado muy particular, muy especial, el núcleo de los agentes de pastoral. En segundo lugar, habrá que mirar y habrá que situar propuestas en torno a otra gente que no son agentes de pastoral, pero sí que están en el entorno de la parroquia habitualmente, que tienen una práctica habitual. Son los de casa, que digo yo. No son catequistas, no leen la lectura porque no se atreven, porque no ven bien, porque no tienen tiempo, pero son los de casa. Requiere una atención. Tenemos que hacer propuestas y mirar cómo hacer, cómo estar, cómo acompañar, cómo ser cercano, cómo celebrar la fe, la liturgia, los sacramentos, en lo que es la práctica sacramental habitual. Es un núcleo de la población importante, 10, 15%, 20%, depende de los entornos. C, y tenemos que mirar también más allá, porque no se trata de mirarnos solo a los que estamos ya. Tenemos un núcleo importante. En nuestra sociedad de Extremadura son muchos. Acordaos aquel plan pastoral que hablábamos de los alejados. Alejados del todo, que no aparezcan nunca en Extremadura, son poquitos. Pero este C es un importante número de personas que tienen alguna práctica ocasional, que tenemos ocasión de encontrarnos con ellos porque quieren bautizar al niño,
porque piden una misa de difuntos para la abuela que murió hace 9 días, los niños quieren hacer la primera comunión y vienen a apuntarlos. Pues este es un punto de mira importante. No son alejados en teoría, pero en la práctica casi lo son. Pero circunstancialmente vienen. Y hay que tener alguna propuesta, hay que tener un acompañamiento de estas personas. Y en último, el círculo más alejado, por decirlo así, pues son los que no tienen ninguna vinculación eclesial, pero no los podemos perder de vista. El sínodo no está solamente para nosotros, está para la evangelización. Y la evangelización es a toda la humanidad. No podemos perder de vista, diríamos, las situaciones de frontera. Ese mundo que a veces decimos de la cultura, de la universidad, que está tan alejado, que está en otra órbita, ¿no? Pues ahí tenemos que mirar también. No sea que nos quedemos solo en la escuela de catequistas, en cómo hacer mejor la celebración del domingo. Tenemos que mirar más allá, en el mundo de las asociaciones, en el mundo de la política, en el mundo de la economía. Fijaros que muchas veces el punto de mira, por lo que yo he leído en las propuestas y las reuniones que he tenido con coordinadores, con secretarios, nos quedamos en el A y en el B. Estamos mirándonos a los que estamos allí, o si acaso a los que estamos todos los días viniendo a la iglesia, pero perdemos el horizonte del C y del D. Sería un peligro que cayéramos en eso, en autorreferencialidad que dice el Papa, ¿no? Nada más a nosotros mismos, a la parroquia, a los grupos, a las asociaciones. ¿Y cómo tenemos nosotros que trabajar con el A y el B? Precisamente comprometiendo al A y al B, es decir, a los agentes de pastoral, a los de misa frecuente, a los de casa, comprometiéndoles, formándoles, capacitándoles para que tengan una actuación sensibilizadora, educadora, transformadora en el ámbito del C y del D. Esto es un gráfico un poco así de andar por casa, pero yo creo que se entiende, ¿no? No nos quedemos en el A y en el B, porque eso no es suficiente. Y como no se trataba de ser largo, y aquí de sistemática ninguna, pues muchas gracias.